Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Gabriel Entín y el episodio de hoy es sobre la Revolución Haitiana. Un tema fascinante, una revolución atlántica junto con la norteamericana, la francesa y las hispanoamericanas, que no está del todo trabajada en la historiografía como el resto, y en los últimos años, sobre todo en la última década, tuvo un impulso muy grande en la historiografía de la que vamos a hablar en un momento con el invitado que tenemos hoy, que es Alejandro Gómez, profesor de la Universidad Sorbonne Nouvelle, especialista en las revoluciones en el Caribe y sobre todo en la abolición de la esclavitud en el mundo atlántico. Buenas tardes, Alejandro, es un gusto recibirte en Historiar. Muchas gracias, Gabriel, un placer estar aquí. Bueno, tenemos este tema enorme, al mismo tiempo, como decía antes, fascinante por diversos motivos, que es la Revolución Haitiana. Entonces son muchísimas preguntas las que tengo para hacerte en este podcast. Solamente quisiera, antes de comenzar con estas preguntas, contextualizar brevemente el espacio, el período del que vamos a hablar, porque estamos hablando en realidad de antes de Haití, de Santo Domingo, ¿no? Es una isla en el Caribe, de hecho es el asentamiento europeo más antiguo en América, y justo antes de la Revolución, si más o menos tomamos 1791, ¿no? Como un posible comienzo, esta isla tiene casi 500.000 de habitantes, de los cuales 28.000 eran blancos, 30.000 negros libres y mulatos y 400.000 negros esclavos. Es decir, el 80% de la población de esta isla eran esclavos. Es una isla, además, que estaba dividida por una parte en un dominio español y por otra parte en un dominio francés. Y va, como el resto de los territorios en América, va a tener muchas convulsiones de la mano de, por un lado, la Revolución Norteamericana en 1776 y, sobre todo, la Revolución Francesa en 1789. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en este año, 1789, y el gran problema para los revolucionarios franceses de qué hacer con las colonias, qué hacer con esa declaración universalista, los principios de libertad, de igualdad, de fraternidad, con aquellos que se ven como un otro, como los otros. Entonces esa es una primera tensión que va a generar revueltas, va a generar discusiones también institucionales al interior de la Asamblea Nacional, el órgano, ¿no?, revolucionario principal. Una de estas revueltas comienza muy tempranamente, en 1790, por un mulato, Vicente Oger, que lo que quería no era la abolición de la esclavitud, sino la ciudadanía para los negros libres. Entonces acá, de esto es una de las cosas que quiero conversar con vos, tenemos una tensión continua entre, por un lado, el acceso a la ciudadanía para los negros que son libres y, por otro lado, y conectado también con eso, los esclavos, qué hacer con los esclavos, ¿no? Pero no son necesariamente los mismos problemas. Y después, esto lo vamos a ver con la Constitución de 1791, que excluye a las colonias, entonces explícitamente. En 1793, Luis XVI y María Antonieta son ejecutados, y a este conflicto en las colonias se agrega se superpone el conflicto también de la República y la monarquía,
Y a partir de ahí vamos a tener los distintos cambios en la Revolución Francesa, esta idea de las distintas revoluciones, que lo podemos ver con los regímenes, ¿no? El directorio a partir de 1795, la convención, el consulado y finalmente el imperio. Y hay dos fechas importantes, 1794, después de la ejecución de Luis XVI, la abolición de la esclavitud por la Convención Nacional, y 1802 el restablecimiento de la esclavitud por Napoleón Bonaparte en Santo Domingo. Este breve contexto nos da me da la pauta para esta primera pregunta de qué es la revolución haitiana, cómo para vos podemos pensarla en este contexto, ¿no?, de un mundo revolucionado, donde antes está la Revolución Norteamericana y después la Revolución Francesa. ¿Cómo podemos pensar un primer acercamiento para estudiar y comprender este acontecimiento? Vale, bueno, de nuevo, mil gracias por la invitación, un gustazo estar acá. Bueno, comencemos por allí, precisamente, revolución haitiana, ¿de qué estamos hablando, no? Es como toda revolución, cuando es estudiada, cuando es utilizada, cuando es politizada, se convierte en un convencionalismo. ¿Por qué revolución de Saint-Domingue y no por qué revolución haitiana y no revolución de Saint-Domingue? Bueno, esto tiene mucho que ver con los movimientos abolicionistas de la América del Norte, que vieron en Haití una revolución que era consona con sus intereses y un precedente de lo que ellos querían hacer en el sur de los Estados Unidos. Ahora, si uno ve más de cerca lo que sucedió en Saint-Domingue en tiempos de la Revolución Francesa, como todos los procesos históricos es extremadamente complejo, está entrelazada con lo que pasa en la metrópoli. Si pudiéramos ponerle una fecha, bueno, algunos dicen, sobre todo los que hablan de la historiografía de la revolución haitiana, ven una revolución, si se quiere, binaria, blancos contra negros, que en realidad no es así, y pone como punto de partida una gran revuelta de esclavos que tiene lugar en la región donde había más plantaciones de Saint-Domingue en el norte, en la Plaine du Nord, la planicie del norte. Es la revuelta de esclavos, dicho sea de paso, más grande de la historia. Hay diferentes cálculos, pero se estima que alrededor de 80.000 esclavos se pusieron en rebelión al mismo tiempo, destruyendo todas las plantaciones. Hay unas imágenes, unos cuadros y unos grabados de la época que son realmente impresionantes, que describen esto, y por supuesto las crónicas. Y es un evento particular desde el punto de vista de lo que es la resistencia a la esclavitud, ya que por primera vez en la época moderna una revuelta de esclavos no logra ser contenida. Y de esa magnitud. Habían habido revueltas de esclavos muy grandes en distintas partes, no solamente de las Américas, sino del mundo, pero en este caso no pudieron contenerla. Mataron, o sea, murieron los cabecillas, pero montones de los esclavos y muchos de los negros libres, pues siguieron en rebelión en las montañas. Otros, como comienzan los conflictos con la primera coalición contra la República Francesa, se unen a las fuerzas británicas, otros se unen a las fuerzas españolas, lo que se llamaban los negros auxiliares de las fuerzas españolas. Y eso, evidentemente, que evoluciona a lo largo, o digamos que tiene una dinámica particular a lo largo del tiempo. Pero tenemos otro actor importante, ¿no? Otros actores importantes. Tú hablabas de Vincent Ogé. Vincent Ogé es un individuo que pertenece al sector de las gentes de color de las islas francesas. Son categorías que se aplican no solamente a las Antillas, sino a veces también a otras colonias francesas en otras partes del mundo. Y Vincent Ogé pertenece a un sector que es un sector de la élite de las gentes de color, que es, digamos, lo que llamaban un cuarterón, que es una categoría que existe en prácticamente todo el Caribe, ¿no? En el mundo hispano existían los cuarterones. Humboldt, cuando estuvo por acá, decía que un cuarterón y un quinterón, creo que cuando pasó por México. ¿Y qué es un cuarterón? Un cuarterón ya sería un tercer o cuarto nivel de mezcla con blancos. O sea, comenzamos con el mulato, sigue el tercerón, tiercerón en las Antillas francesas, y cuarterón o cuadrún, que existían también en Jamaica, por ejemplo. Hay otro, en los mundos hispanos se hablaba también mucho de pardos, que serían, digamos, estos niveles altos de mezcla, pero son individuos que están
que ya prácticamente son blancos visualmente, se han mezclado con otros blancos europeos, les ha permitido también que sus linajes amasen fortunas. Hay gente con mucho dinero en el sur de la isla de Saint-Domingue, que tienen incluso propiedades en Francia, tienen castillos. Hay un caso particular que llama la atención, que es el caso de Alexandre Dumas, que todo el mundo conoce, el hijo del general Dumas, cuarterón de Saint-Domingue. O sea, son gente con mucho poder y esto es, digamos, para mí personalmente es si hubiera un detonante, para mí sería ese. Sería unos individuos que eran considerados como súbditos franceses según el Código Negro de fines del siglo XVII, pero que poco a poco la imposición de reglamentos que ya podemos hablar raciales, de un racismo ilustrado en el siglo XVIII, le va a empezar a quitar privilegios, poco a poco. Pero ellos tienen tanto poder que empiezan a hacer gestiones en la metrópoli ante la corona, ante los estados generales, ante la Asamblea Nacional, y cuando eso no se puede, Vincent Ogé va a Saint-Domingue e inicia su rebelión. No es una rebelión para abolir la esclavitud, no es una rebelión para otorgar derechos políticos a los negros libres, es una rebelión para que los gens de couleur, las gentes de color de su categoría o de particular, pudiesen tener a la ciudadanía. E incluso podríamos hablar no solamente de la ciudadanía, sino de la ciudadanía activa, que pudiesen ser electores. Eso generó una rebelión en 1790 y ahí ya tenemos todos los elementos de lo que va a ser un conflicto no solamente en Saint-Domingue, sino el resto de los espacios coloniales, ya que esta gran rebelión que se da en Saint-Domingue con los gens de couleur ya tiene, digamos, rebeliones hermanas, conflictos hermanos en la isla de Guadalupe y en la isla de Martinica. Así que son otros dominios franceses. Que son otras colonias francesas en el Caribe. Bueno, estás diciendo varias cuestiones importantes para adentrarnos en el problema de la revolución haitiana, y uno es esta necesidad de salir, ¿no?, de la dicotomía blancos-negros y también pensar la pluralidad de casos entre blancos propietarios de grandes plantaciones, blancos como los pequeños blancos que compiten muchas veces con los mulatos por los trabajos, negros libres y los esclavos. Este comienzo que mencionás parecería ahí indicar un gran conflicto que se inicia con la Revolución Francesa, que es el conflicto por la igualdad y al mismo tiempo el problema de la raza, ¿no? Las dificultades de esa igualdad, de pensarla en forma universal a partir de también la cuestión, el problema de la raza que viene de antes, ¿no?, del siglo XVIII. ¿Cómo ves vos esta cuestión racial en relación a lo que va a ser después el principio de igualdad e incluso la cuestión de la esclavitud? Claro. Bueno, el caso del Atlántico francés, como el caso también del Atlántico británico, y a diferencia del mundo hispano, por cierto, donde no hay esa articulación de esa visión incipiente biológica de la raza que encontramos en ese espacio, todavía en los mundos hispanos permanece esta visión todavía tardío medieval de la limpieza de sangre, de la calidad basada en el linaje y en el origen de la persona. Aquí no, aquí estamos viendo una aplicación real del argumento de la raza biológica vinculada al bioesencialismo blanco, lo que genera estos binarismos, ¿no? Blanco-negro, ¿no? En el mundo francés, concretamente en tiempos del estallido de la Revolución, pues como decía hace unos minutos, ¿no?, hay la aplicación real en términos de legislación al sector de los gens de couleur, quienes eran reconocidos como súbditos franceses a plenitud, pero comenzaron a ser discriminados basados en estos principios. Y ahí tenemos un elemento clave, porque con los esclavos pasa otra cosa, ¿no? Los esclavos, hay una larga tradición muy vinculada a los mundos hispanos, por cierto, y al mundo lusitano, que ve la esclavitud como algo dañino, pero evidentemente que es algo práctico y necesario por la prosperidad de las repúblicas, de las naciones, de los imperios, y visto más allá de la cristiandad.
Pero en el siglo XVIII se activa otro elemento que comienza a verse muy claramente en el mundo anglosajón, si se quiere, o en el Atlántico británico, que es el uso ya a partir de los años 70 de la raza como argumento para justificar la esclavización de los negros, ¿no? Para usar la palabra que describía, grosso modo, todos los esclavos traídos del África, o mayoritariamente del África subsahariana. Ahora, el estallido de la revolución, evidentemente, bueno, no es el caso de la América del Norte, de las 13 colonias, pero sí en el caso del mundo francés, pues va a generar conflictos internos entre esos sectores que tú precisamente me estás diciendo, ¿no? Podríamos hablar de múltiples categorías, pero no solamente en las colonias, sino también en el marco de las facciones políticas de lo que es Francia, ¿no? Porque podemos tener individuos que forman parte de alguna facción política, la Gironda o la Montaña en Francia, que puedan ser favorables a la abolición del comercio de esclavos o de la trata, pero si el individuo viene que se ve más claramente todavía en el Parlamento británico, en las discusiones y en los debates sobre la abolición de la trata de esclavos, si un individuo viene, por ejemplo, de Liverpool, que es un gran puerto negrero, pasa algo parecido a lo que pasaba con Marsella, con Nantes, con La Rochelle, etc. Son puertos negreros y ellos mismos pueden tener intereses en los puertos negreros. Entonces, eso en la metrópoli genera problemas y evita que se tomen decisiones. Por ejemplo, el tema de la trata de esclavos va a ser imposible abolirla, a pesar de que hay todo un gran movimiento encabezado por la Société des Amis de Noir, que es una especie de club político que se crea siguiendo el modelo de la sociedad para abolir la esclavitud creada por William Wilberforce en el Reino Unido, en Inglaterra. Y en el caso francés no van a poder, ¿no? Y se van a concentrar en otras cosas. Cuando pasamos el Atlántico, vemos que hay el debate metropolitano en torno a estas cosas, el debate metropolitano en torno a la ciudadanía, va a pasar por una especie de filtro, y es un filtro racial, evidentemente, ¿no? Hay debates que son, en los cuales se ve esto muy claramente, como pasa en el caso de las revoluciones hispanoamericanas. El tema de la representación es fundamental. En las Cortes de Cádiz está todo el debate sobre las castas y sobre los indios, etc. Aquí también se está dando el caso de la representación de la gente de color y con los esclavos. ¿Qué hacer es que los esclavos pueden tener representación? Hay por ejemplo, un momento en el marco de las Cortes en el cual los representantes, los plantadores, los amos de esclavos, los dueños de esclavos de Saint-Domingue, pretenden abrogarse la representación de esos 400.000 esclavos, ¿no? Y se para el marquis de Condorcet, ¿no? Que era también miembro de la Société des Amis de Noir, y dice, bueno, pero si ustedes se quieren abrogar la representación de los esclavos, ¿por qué no hacen lo mismo también con los caballos, con los perros, con los... ¿Me entiendes? O sea, es... Y además, porque es sobre todo ahí, leyendo tu libro, El espectro de la Revolución Negra, ¿no? Citas varios casos de grandes teóricos de la Ilustración o incluso también de la Revolución Francesa, que al mismo tiempo tienen un pensamiento, o sea, defienden un pensamiento racista. Me viene a la cabeza Sieyès, ¿no? Que publicó que es el tercer estado, y ¿no? Como una de las piedras fundacionales de la Revolución Francesa, parecía el tercer estado es todo el pueblo, y al mismo tiempo defendía la idea de mezclar a los negros con los monos para crear una nueva clase trabajadora, o Voltaire, que decía que los blancos eran superiores a los negros, como los negros eran superiores a los monos y los monos a las ostras. Y todo esto se inscribe en teorías, ¿no? Sobre la raza, que también van a afectar no solo a los negros, sino también a los americanos, la idea de una raza superior, que es la raza blanca europea, y a partir de ahí toda una degeneración. Eso parecería, por lo que venís diciendo, que continúa persistiendo, influyendo mucho en la dificultad de concretar los principios universales de la Revolución Francesa. Sí, no, absolutamente. Y ahí hay algo, me parece a mí, que más allá de esos autores y más allá de esas representaciones
negativas en su mayoría de los afrodescendientes, hay también un cambio de perspectiva en relación a los afrodescendientes. Y eso tiene mucho que ver con el contacto directo. Con el contacto directo, por ejemplo, en el caso de la Gironde, de los amigos de la Société des Amis des Noirs, de los amigos de los negros, su fundador, Brissot, que era el líder uno de los líderes principales de la facción de la Gironde durante la Revolución Francesa, también fundador de la Société des Amis des Noirs. En torno a él estaban precisamente individuos de esta élite de gens de couleur de Saint-Domingue. Y ahí vamos a encontrar a individuos que vienen de distintas partes. Vamos a ver, por ejemplo, Francisco de Miranda va a conocer a esta gente. Y el hecho de tenerlos allí, me parece a mí, ya es fundamental. Y eso va a dar pie a que defiendan su causa y que desaparezcan de alguna manera estos prejuicios que podían existir sin haberlos visto, ¿no? Hay un momento que es absolutamente mágico de esta imbricación de la Revolución Francesa con lo que pasaba en las Antillas, y es cuando llegan los delegados de Saint-Domingue a París a finales de 1794, si mal no recuerdo, y llegan, y hay uno que se llama Jean-Baptiste Bellay, que es un individuo que era oficial del ejército francés. Llega hay una imagen de él, la pueden buscar en internet, que está en el Museo de Versailles, y es un individuo, bueno, evidentemente que un negro, pero que viene como representante de Saint-Domingue a la Convención Nacional, ¿no? Y llega al Templo de la Razón, ¿no? Que era como le habían puesto a la Catedral de Notre Dame, y que cuando entra a la Convención Nacional genera toda una algarabía y representa el universalismo de esas ideas. Porque es el primer representante negro. Para pensar el contexto más amplio de la Revolución Haitiana, o las escalas, hay como distintas escalas. Una está dada, por lo que venís diciendo, por la relación entre Santo Domingo y la metrópoli, todo lo que está pasando en Francia. Y otra escala, en relación también a esta, es de las propias guerras atlánticas, ¿no? Donde está ahí Gran Bretaña, donde está España, junto con Francia, disputándose varios espacios del Atlántico, pero particularmente el Caribe y Santo Domingo tienen un interés para estos imperios por su riqueza, ¿no? Santo Domingo como una colonia azucarera, donde, digamos, ocuparla también es un objetivo estratégico, ¿no? Sí, no, exacto. Sí, bueno, son dos dimensiones, o digamos dos partes de una misma película que también están entrelazadas, ¿no? Por un lado, nuevamente el tema de la imbricación atlántica imperial, porque hablamos de Haití, hablamos de Saint-Domingue como una colonia extremadamente rica, pero tenemos que considerar que hay un imperio colonial francés a escala global. Y a veces hay problemáticas que son comunes. Por ejemplo, una de las principales razones por las cuales se quejan en tiempos de los estados generales, en lo que llamaban los cuadernos de dolencias, los cahiers de doléances, ¿no? Era el monopolio comercial que tenían las compañías comerciales francesas. Se quejan desde Pondicherry en la India hasta Senegal, hasta la media isla de Gorea en Senegal, y por supuesto en las Antillas francesas, en Martinica, Guadalupe, Saint-Domingue. Quieren poner fin a ese monopolio porque no hay un libre comercio. Eso lo llamaban el exclusivo, que es la teoría del pacto colonial que viene de la época de Richelieu, del cardenal Richelieu del siglo XVII, y que también va a motivar en gran medida la revolución estadounidense, ¿no? No hay que olvidar que el tema del monopolio del té, ¿no? Que genera reacciones importantes. ¿Cómo se plantea esto en las colonias francesas? Bueno, hay debates en la Asamblea Nacional en el año 90 que buscan la instauración de asambleas coloniales que sean lo suficientemente representativas. Ya existían en Martinica, había una política del exclusivo mitigado que llamaban, en cuanto a la economía, pero también de apertura política, que tenía mucho que ver con el modelo británico, por cierto. Y por ahí se plantea el primer problema, es que todos pueden ser electores, todos los súbditos pueden participar, y los gens de couleur dicen que sí, pero los blancos dicen que no. Y ahí es donde comienzan las primeras guerras civiles. Entonces, perdóname, esta gente de color son quienes no son blancos, son libres
y al mismo tiempo tienen un estatuto privilegiado en la isla, a diferencia de los esclavos, por supuesto, pero también puede ser incluso de otros blancos y de otra gente, ¿no? de color. Te estás refiriendo a estos cuarterones, los que mencionabas antes. Sí, que son la élite, digamos, porque están los tercerones y los mulatos que llamaban allá. Al impedirles esto, de hecho, las guerras civiles comienzan en Martinica, no comienzan en Saint-Domingue. Al impedirle el acceso a la asamblea colonial. Sí, exactamente. Y en Saint-Domingue se va a dar también de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces tenemos ese primer evento que tiene un alcance. Tenemos lo del pacto colonial con el exclusivo, que es una reivindicación que está en los debates, el tema de la representación política, como todas las revoluciones atlánticas, y luego tenemos como una especie de invitado inesperado, que es la abolición de la esclavitud. ¿Por qué una especie de invitado porque, inesperado? a ver, se da esta gran revuelta que es absolutamente... O sea, no se puede entender lo que pasa en Saint-Domingue sin incorporar ese gran ingrediente que es la gran revuelta de esclavos de septiembre del año de 1791. Pero la abolición de la esclavitud se da de manera azarosa. Se da de manera azarosa a mediados de 1793, cuando un agente de la Convención Nacional, ya estamos entrando en el periodo de radicalización de la Revolución Francesa, se llamaba Léger Félicité de Sontonax, era un miembro de la Sociedad de Amigos de los Negros, buscando lograr el apoyo de los cimarrones y de los negros que estaban peleando del lado español y del lado británico. Ya había comenzado la guerra contra la primera coalición. Emite un primer decreto en que ofrece libertad a esos negros que se unan a las fuerzas de la República Francesa. Y ese decreto es mal interpretado y piensa que es una abolición general de la esclavitud. Entonces, para recapitular, tenemos en Santo Domingo una guerra con Francia contra ingleses, también están los españoles luchando ahí, y este personaje, Sontonax, para que los esclavos, ¿no?, que estaban luchando con los españoles o con los británicos se sumen a los ejércitos franceses, les ofrece la libertad. Exacto. Y esto después, convierte ese decreto inicial limitado a un decreto general que una vez que llega a Francia, pues evidentemente que la Convención Nacional hace exactamente lo mismo. Hay una abolición general de la esclavitud. En 1794. Estamos en febrero del 94. El decreto de Sontonax creo que es en julio o agosto, no recuerdo exactamente la fecha, pero en todo caso es después, cuando llega la noticia, es aprobado por la Convención Nacional y convertido en legislación de la República. Esto le da una ventaja enorme a las fuerzas republicanas francesas, porque muchos de estos combatientes, incluyendo Toussaint Louverture, Dessalines, es decir, figuras que van a ser emblemáticas en los años subsiguientes, y también algunos gentes de color, como Rigaud, que era un combatiente cuarterón, se van a incorporar a las fuerzas de la República Francesa y se van a convertir en generales de la República Francesa. Y eso va a cambiar las reglas del juego hasta cierto punto, dentro de lo que es digamos, las fuerzas que estaban peleando no solamente en Saint-Domingue, también en la isla de Guadalupe, porque la isla de Martinica había caído en manos británicas muy rápidamente. En el 93 ya estaba en manos británicas. Los plantadores franceses casi que le habían entregado la isla a los ingleses, pero no en Guadalupe. En Guadalupe cayó por un breve tiempo en manos británicas, pero llegó un personaje, y esto también vale la pena hablar, porque se habla mucho de Saint-Domingue, pero no se habla de la isla de Guadalupe, y llegó otro agente, así como llegó Sontonax a Saint-Domingue, llega también este señor que se llamaba Victor Hugues a Guadalupe, que es el personaje del Siglo de las Luces de Alejo Carpentier, por cierto, ¿no? Su vida está muy bien reflejada en esa novela, y este señor viene armado, así me gusta explicarlo, ¿no? Armado con dos armas de destrucción masiva contra los ingleses, si se quiere: el decreto de abolición de la esclavitud y el decreto de igualdad política, ciudadanía para las gentes de color. Por supuesto que pudo reclutar muchísima gente que se unieron al ejército y a la marina británicos, y de hecho en ese año, estamos hablando del año 94-95, es el periodo durante el cual hubo mayor cantidad de revueltas de esclavos de toda la historia del Caribe, y creo que todas
de inspiración francesa. Bien, vamos a una pausa y volvemos enseguida. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Continuamos conversando con Alejandro Gómez sobre la Revolución Haitiana. Habíamos concluido antes de la pausa con la abolición de la esclavitud por la Convención Nacional en 1794. 1804 se declara la independencia de Haití, esta primera, ¿no?, república negra. Entonces te quería preguntar, Alejandro, ¿qué sucede en estos 10 años, entre 1794 y 1804, y hasta qué punto está relacionado los acontecimientos en la isla con la propia dinámica de la Revolución Francesa, que después del terror, ¿no?, la ejecución en la guillotina de Robespierre, comienza un periodo de una revolución, podríamos decir, que busca terminar las derivas más radicales, ¿no?, y tratar de instalar un orden más moderado. ¿Qué es lo que sucede del otro lado del Atlántico? Vale. Bueno, tenemos entonces en el periodo de la Convención Nacional, periodo radical, o sea, que coincide, digamos, con el periodo del terror, ¿no? Estas medidas que son sumamente radicales, hay que verlas de esa manera. Recuerden que en América del Norte, en Estados Unidos, no se abole la esclavitud, solamente se establece un periodo para abolir la trata de esclavos, que se prolonga por 20 años hasta 1807. Pero en todo caso, aquí tenemos dos medidas que son fundamentales, muy radicales, como ya dije: la abolición de la esclavitud del 94 y la medida para otorgar ciudadanía a las gentes de color, que viene del año 93. Bueno, hay varios decretos previos, pero fundamentalmente de ese año. A partir de allí, como tú bien decías, hay un giro, ahí pasan montones de cosas. En Francia, la caída de Robespierre y el inicio de la revolución de Thermidor, o como le llamaba Miranda, la feliz revolución de Thermidor, ¿no?, porque se busca retomar los principios de la revolución originarios, si se quiere, pero también hay la vuelta de muchos personajes que estaban en el extranjero, muchos emigrados. Muchos de ellos eran plantadores de las islas francesas que pretenden también reinstaurar la esclavitud. O sea, y no hay que olvidar que Napoleón va a estar también con su nueva esposa, que va a ser Josefina de Beauharnais, que es de Martinica, perdón. Y tenemos también, desde un punto de vista del frente militar, en Europa las fuerzas francesas pues van a derrotar a las españolas, lo que lleva al Tratado de Paz de Basilea, que por cierto le otorga a Francia la parte española de la isla de la Española, ¿no? Que eso también va a tener consecuencias. De Santo Domingo. De Santo Domingo, claro. Eso va a tener consecuencias que prácticamente llegan hasta hoy, ¿no? Pero ese es otro tema. Y por otro lado, los ingleses van a negociar. Los ingleses les está pasando algo verdaderamente terrible, ya que sus fuerzas militares, que vienen directamente de las Islas Británicas, y algunas fuerzas hanoverianas de Hanover, ¿no?, que pertenecían también al imperio, pues van a morir en grandes cantidades por enfermedades tropicales. Así que no le queda otra que negociar. ¿Con quién negocian? Con Toussaint Louverture. ¿Quién era Toussaint Louverture? Eso es lo interesante. Bueno, este periodo, si se quiere, podría ser, digamos, del año 95 al año 1802, hasta que finalmente se rinde ante las fuerzas napoleónicas. Es el encumbramiento de Toussaint Louverture, ¿no? No es un encumbramiento fácil. Él se convierte en general de la República, luego general en jefe de las fuerzas francesas en Saint-Domingue. Se convierte en el hombre fuerte. Había sido un esclavo. Sí, ¿no? Exacto. Y también amo de esclavos. O sea, él fue después el liberado
y después se convirtió en un individuo libre, pero era propietario de esclavos. O sea, ese también es un detallito que hay que recordar, ¿no? Porque ese es el sistema que existía en la época, ¿no? Bueno, se va a encumbrar como la figura, como el hombre fuerte de Saint-Domingue. No va a ser sencillo, incluso va a haber una guerra con los mulatos del sur, las fuerzas de André Rigaud, y va a salir victorioso. Pero va a salir victorioso porque es un individuo que no solamente va a tener una gran habilidad política, sino también una habilidad estratégica, ¿no? Él va a negociar con los británicos un acuerdo y va a tener la suerte que en ese momento el presidente de Estados Unidos era John Adams, de Massachusetts, y va a lograr un acuerdo comercial. Y de alguna manera los británicos y los estadounidenses van a proteger un poco a Louverture, porque los negocios tradicionalmente con Saint-Domingue habían sido siempre muy lucrativos. Pero él está luchando, Toussaint Louverture, por Francia. Sí. No aparece hasta ahora la reivindicación de la independencia, ¿o sí? No. De hecho, hay un encuentro incluso con estos cuarterones, con quien había una distancia muy, muy grande, y se va a sancionar una constitución para el gobierno, digamos, de la colonia de Saint-Domingue, en la cual Toussaint Louverture es nombrado gobernador de por vida, pero se establece algo sagrado, algo en negro sobre blanco muy claro, que es: aquí nunca se va a poder restablecer la esclavitud. O sea, la abolición es para siempre. Ahora, esto tiene mucho que ver con los temores que comienza a haber, ¿no? Hay incluso una correspondencia, un intercambio epistolar entre Louverture y Napoleón, cuando Napoleón ya se convierte en el primer cónsul de Francia, ¿no? Ya estamos claro, porque el directorio, hay un golpe, ¿no?, de Estado. Sí. El directorio cae en 1799, sí. Se instala el consulado con Napoleón como primer cónsul. Sí, sí. Y ahí Napoleón ve, digamos, no con muy buenos ojos lo que está sucediendo en Santo Domingo, ¿no? Para nada. Y Napoleón quiere también, de alguna manera, reconstruir su imperio colonial, que recordemos que en la Guerra de los 7 años había perdido prácticamente toda la América del Norte y montones de espacios en distintas partes del mundo. Se acercan a la corte individuos como Moreau de Saint-Méry, que era un plantador migrado, que había migrado a los Estados Unidos, individuos que están cerca del poder, que, digamos, comienzan a actuar para reinstaurar no solamente la esclavitud, sino restablecer también el antiguo régimen colonial en las colonias, en plural, menos Martinica, que está en manos británicas, es la única que escapa, pero también en Guadalupe. Esto va a llevar finalmente al envío de una fuerza militar que va después del Tratado de Amiens, en 1802 van a partir para allá una expedición armada que va a dirigirse a tomar posesión de Martinica. Van a llegar las fuerzas a Guadalupe y van a llegar las fuerzas a Santo Domingo francés, Saint-Domingue, y Toussaint Louverture se entrega. Lo llevan preso a Francia, donde va a fallecer algún tiempo después, y cuando los negros y gente de color antiguos, porque ya son ciudadanos todos, se dan cuenta de las verdaderas intenciones de Napoleón, que hay un historiador, no recuerdo ahora su nombre, que hablaba de una especie de instrucciones caballo de Troya, ¿no? Que era restablecer la esclavitud, y no solamente eso, sino era matar a todos los afrodescendientes mayores de 13 años, porque los consideraban como irrecuperables, y recuperarlos a través del reactivamiento de la trata de esclavos. Y ahí cambia la guerra, porque en los años previos esta imagen, ¿no?, de caos, de anarquía, que tenía desde la metrópolis, cuán fiel era para lo que estaba. Sí. Había habido en la guerra entre España, Gran Bretaña, Francia, y en los conflictos entre, digamos, los propios negros, mulatos, blancos. ¿Había sido una guerra extremadamente violenta, o esta violencia comienza a partir de la llegada
franceses para restablecer la esclavitud. No, hay un odio, o sea, hay un odio que está muy claro en los conflictos, se producen masacres en distintos momentos, hay un odio incluso entre los mismos, la gente, los mulatos, por llamarlos de alguna manera a todos los mezclados contra los negros, y prefieren aliarse a veces con los blancos, y eso está allí, pero en este momento, en esta última etapa del proceso, que es, digamos, ya una verdadera guerra, una verdadera colonial de reinstauración del régimen colonial, que se da este gran levantamiento de lo que llaman la armada, el ejército indígena de Saint-Domingue y también de Guadalupe. Pues en Guadalupe no tienen éxito, las fuerzas francesas, peor dicho, las fuerzas francesas sí tienen éxito, logran imponer el control sobre la isla, se produce una verdadera masacre, y en Saint-Domingue las cosas no van a salir tan bien por diversas razones, pero quizás la más importante sea la misma que llevó el fracaso a los británicos, las enfermedades tropicales. La fiebre amarilla. Sí, empezaron a mermar bueno, el general Leclerc, que es el general en jefe de la fuerza expedicionaria, sucumbe ante por esta razón, y finalmente, después de un tiempo, pues no les queda otra a los franceses que capitular. Además comienzan de nuevo la guerra, ¿no? Estamos en el año entre 1802, 1803, los británicos bloquean la isla y no les queda otra que capitular, y finalmente, ya no estando Louverture, surge un nuevo caudillo que es la figura de Dessalines, que también era un esclavo que había ascendido dentro de las fuerzas primero republicanas francesas y luego se convierte, digamos, en el nuevo hombre fuerte, ¿no? Y es él el que va, digamos, a llevar a la victoria final. Y finalmente... Porque acá ya el consulado en 1802 restableció efectivamente la esclavitud, y acá sí la guerra se transforma en una guerra por la independencia. Es una guerra de exterminio recíproco. O sea, se le podría ver de esa manera, ¿no? O sea, y de hecho uno ve la bandera haitiana que, según Laurent Dubois, nace precisamente en el conflicto en Guadalupe, no en Saint-Domingue. La bandera haitiana roja y azul, y le falta la franja blanca. Y eso viene de allí, ¿no? O sea, es muy significativo, ¿no? O sea, el odio contra los blancos. Claro, porque al fin de cuentas, hasta el final, Toussaint Louverture, a pesar de esta, no sé si llamarla deriva, ¿no? Porque se autonombra gobernador de por vida, ¿no? Pero digamos que... Dessalines. No, Louverture con la Constitución de 1801. Antes de que lo lleven, preso a Francia. Ellos defienden la República. Ellos defienden la República Francesa. O sea, el discurso que tenían en la metrópoli individuos como el mismo Robespierre, ¿no? Robespierre, en un momento dado, durante el debate de si se les daba o no ciudadanía activa a la gente de color, él dice, unos alegaban no, que esto va a ser negativo para la economía y para el imperio. Decía, pero que perezcan las colonias antes que un principio, antes que una idea, ¿no? O sea, esta es una cita que ha sido usado muchísimo y hasta quizás demasiado, pero a mí me parece interesante porque explica claramente lo que eran las ideas de estas personas, ¿no? O sea, lo importante era la Revolución Universal. La Revolución Universal. Y el escenario donde se estaba peleando esto, el principal escenario era el Caribe, principalmente Saint-Domingue, por la importancia que tiene Saint-Domingue, pero también Guadalupe, después de que, como ya dije, Martinica cayó en manos británicas. Y entonces, ante estas dificultades de los franceses, entre otras por la fiebre amarilla, logra avanzar, ¿no? Dessalines con sus tropas y finalmente declarar la independencia en 1804. Sí, exacto. Ahora, a partir de ahí tenemos, ¿no?, la República de Haití, pero tampoco hay una unidad e incluso también hay una monarquía. Claro, pero ya ahí entramos en otra etapa, ¿no? Entramos sí, efectivamente, se divide el territorio de Haití en el Reino del Norte de Rey Christophe y la República del Sur de Pétion, que después por donde van a pasar las fuerzas de Bolívar, etcétera, ¿no? Pero ya digamos que eso entra, digamos, en otra dinámica que ya se mezcla más con las revoluciones hispanoamericanas. Digamos que ya en 1804 ya tenemos un hecho concreto, ¿no? Una independencia de una república
que está conformada fundamentalmente por ciudadanos afrodescendientes, mayoría negros, obviamente, por la conformación demográfica o etnodemográfica de la isla, pero también muchos mulatos, aunque muchos mulatos habían abandonado el territorio. Y de hecho, en la constitución de Haití no está la palabra ciudadano, sino que utiliza la palabra negro, es decir, de ahora en adelante todos somos negros, ¿no? O sea, es así como, pero como sinónimo, ¿no? O sea, con la misma semántica, si se quiere, de lo que significa la voz ciudadano. ¿Y con los blancos qué ocurrió? Migraron, estamos hablando de miles. O sea, tú decías en un principio, había 28.000, bueno, en Santiago de Cuba, en Virginia, en los Estados Unidos, en Carolina del Norte, en otras islas del Caribe, fueron miles, todos se fueron. Vos trabajaste mucho sobre el impacto de la revolución haitiana y una de las cuestiones que remarcaste, que remarcás en tus trabajos es la cuestión de las emociones y lo que llamás también el síndrome, ¿no?, de Santo Domingo. ¿Cómo se puede evaluar este impacto a nivel, bueno, tanto en Hispanoamérica como en Estados Unidos o incluso en Europa? Yo lo vería, hay distintos, digamos, impactos, ¿no? Hay, como tú dices, un emocional, pero que se imbrica también con lo que es el impacto en las ideas políticas, el impacto también en lo que es el símbolo, ¿no? Porque puede ser un mal ejemplo o un buen ejemplo, ¿no? O sea, como cuando se habla en tiempos cuando estudiamos el caso de las revoluciones hispanoamericanas, que hablamos de los buenos y los malos ejemplos de las revoluciones, bueno, una de las más negativas, evidentemente, es la de Haití. La francesa la divide en dos, ¿no? La francesa hasta el 92. ¿Por qué la de Haití sería un ejemplo negativo para los revolucionarios hispanoamericanos? Ya, a eso voy. Vamos a hablar primero del impacto, digamos, positivo, si se quiere, ¿no? Bueno, no lo valoremos, simplemente hablemos de cuáles son cómo se lo podemos medir, ¿no? Bueno, muy claramente se ve que el ejemplo de Saint-Domingue va a alentar revueltas de esclavos, manifestaciones de resistencia, luchas por la libertad en distintos sitios, y estamos hablando y no solo de manera inmediata, por supuesto que de manera inmediata se ve con mucha fuerza y en el espacio Caribe, pero luego también a lo largo del tiempo, ¿no? Y vamos a encontrar manifestaciones de esto en Bahía, en Pernambuco, aquí en Mendoza, en Argentina lo vamos a ver también, en la Nueva Granada, en Venezuela, bueno, en distintas partes lo vamos a ver. En la misma África, ¿no? No, llega hasta la isla yo he encontrado hasta la isla de la Reunión en el Océano Índico. Estamos... y también, en este mismo sentido, también dentro de lo que es el ideario antiesclavista, ¿no? Porque va a haber, al mismo tiempo que hay muchos que lo demonizan, otros intentan reivindicarlo. Estamos. Vemos como, sobre todo en los Estados Unidos, que hay un movimiento antiesclavista muy radical, ya abolicionista, si se quiere, ya después de los años 20, y luego también después de los años 20 en el Reino Unido. Haití se convierte en el gran ejemplo, ¿no? O sea, y hay amenazas, y de hecho esta es una de las razones que lleva a la guerra civil, o que alimenta el odio entre norte y sur, ¿no? Y lo dicen los periódicos en las publicaciones antiesclavistas. Luego lo encontramos también en España, en la Sociedad Abolicionista Española, se habla de esto, se busca reivindicar. Bueno, eso, resistencia y ideas radicales antiesclavistas y abolicionistas. Por otro lado, tenemos un ejemplo negativo, o varios ejemplos negativos, pero ya ahora sí muy claramente definidos desde un punto de vista de las ideas políticas, y uno lo ve claramente en actores, sobre todo en revolucionarios que comparten los principios republicanos en los Estados Unidos, como Jefferson, ¿no? Uno ve en Jefferson cómo el terror y lo que pasó en Saint-Domingue dice hay que alejarse de las ideas del republicanismo radical. Francisco de Miranda dice, después del terror y después de lo que ve en Saint-Domingue, porque no quiere que se repita en Saint-Domingue en la América hispana. Y Bolívar también, ¿no? Sí, no, claro, Bolívar, por supuesto. Y ahí lo que se manifiesta es un miedo, efectivamente, a una revolución desde abajo. Claro, pero una revolución de esclavos. A ver,
En la Nueva España hay una o dos manifestaciones que lo asocian, por ejemplo, a los indígenas, ¿no? Porque, digamos, es una población que es mayoritaria, no hay tantos esclavos de origen africano, ¿no? Pero se da sobre todo en los sitios donde la población esclava es numerosa, ¿no? Por ejemplo, en Antioquia. ¿No? En Antioquia se ve muy claramente cómo se establece una ley de libertad de vientres, de alguna manera para calmar a la población esclava, porque se estaba entusiasmando mucho con la Declaración de los Derechos del Hombre, los derechos del hombre y del ciudadano, de una manera muy parecida, por cierto, como había pasado en Martinica en el año 1790. Ahora, las ideas republicanas entonces van a cuidarse, ¿no? Se van a alejar del republicanismo radical, y uno lo ve claramente en muchos de los actores políticos de la época, tanto en los Estados Unidos como en la América española. De hecho, mismo Jefferson decía, bueno, menos mal que ya nosotros hicimos nuestra revolución y no tenemos que preocuparnos por nuevos Haití, a pesar de que después, a mediados de siglo, pues va a haber esa preocupación. Y por otro lado, el tema antiesclavista, ¿no? La percepción que se tiene es que lo que hicieron los franceses fue apresurado. Los franceses, al abolir la esclavitud, desencadenaron una especie de demonio de la total anarquía, porque se pensaba, y esto es una idea que viene muy de atrás, cuando digo muy atrás, de principios de la modernidad, digamos, que la esclavitud embrutecía, ¿no? al esclavo. Lo convertía en un ser irracional, y una vez que se liberaba, pues evidentemente no tenía la razón para poder ser una persona libre. Lo decía William Wilberforce en el Parlamento británico: no están listos para ser libres. Y aquí comienzan entonces las ideas de hacer o se consolida la idea de un abolicionismo gradual. La abolición gradual, claro, de la esclavitud. Que para el caso del Río de la Plata, Magdalena Candioti ahí muestra muy bien cómo las medidas de abolición gradual, el tráfico de esclavos, no implican la abolición de la esclavitud hasta la mitad del siglo XIX, incluso más, para el caso del Río de la Plata, ¿no? Y entre otras cosas también, junto con esta idea que mencionás de los esclavos no estaban preparados para ser libres, toda la cuestión de la propiedad, ¿no? Que la Revolución Francesa toma, no sé hasta qué punto ves eso, que el ejemplo haitiano también es un mal ejemplo contra la idea esta de los derechos, la propiedad como uno de los derechos individuales. Claro, y eso es omnipresente, vamos, o sea, con o sin Haití. Estamos. El tema de la indemnización es un tema, vamos, que también se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? O sea, no es que haya habido aboliciones de la esclavitud en otras épocas, pero cada vez que, bueno, con temas por ejemplo, de los esclavos indios que se llevaban a España, o los canarios, pero estamos hablando ya de finales del siglo XV y a partir del siglo XVI, ¿no? Que eran esclavizados en mala guerra, ¿no? Tenían que liberarlos y indemnizar a los dueños. Aquí lo encontramos, evidentemente. Y aquí el debate es un debate que uno encuentra que es omnipresente, cuál es el principio que está primero, ¿no? El derecho natural a la libertad o el derecho a la propiedad. Y aquí lo resuelven con la indemnización, ¿no? Salvo algunos casos, como el caso de Chile, que yo creo que es el único en el cual no hay indemnización, ¿no? El resto de los casos se opta por una abolición gradual, comenzando con la trata, con las leyes de libertad de vientres, en fin, o sea, todo un menú de opciones, pero prácticamente desaparece la opción de la abolición inmediata de la esclavitud, por lo que pasó en Saint-Domingue, precisamente. O sea, es así como un espectro, ¿no? Por eso yo ya titulo así el libro mío, ¿no? O sea, es un espectro que va a angustiar a los políticos en las décadas subsiguientes, ¿no? ¿Por qué esta noción de espectro? ¿Qué quiere significar cuando hablas de espectro o de síndrome, ¿no? de Santo Domingo? Sí, digo síndrome porque son una serie de síntomas, ¿no? Una serie de manifestaciones que se repiten en las distintas sociedades esclavistas de la época, y también en las metrópolis, porque no hay que olvidar que se dan también debates en las metrópolis. Son manifestaciones que se parecen, ya que no solamente
a veces no tenían solamente que ver con la esclavitud. Por ejemplo, y a veces tampoco con Saint Domingue. Por ejemplo, en el Parlamento británico se habla mucho de Guadalupe. Y ellos hablan de, las ideas jacobinas francesas han propuesto la igualdad para la gente de color y la abolición de la esclavitud. Había en esa época, a finales del siglo XVIII, unos mulatos en la isla de Jamaica que estaban pidiendo también tener un estatus de súbdito más igualitario con los blancos. Y ellos dicen, ni loco, eso lo hicieron los franceses y miren lo que pasó, ¿no? Y por ahí va la cosa. Muchísimas gracias, Alejandro, y a ustedes por escucharnos. Nos vamos a reencontrar la próxima semana con un nuevo episodio de Historiar.